Entonces, bueno, vamos a comenzar de una. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este tiempo, en este espacio. Así que les pido, pues inclinen sus rostros conmigo y oremos. Padre amado, sencilla la oración esta mañana, Señor. A la luz de lo que vamos a leer de tu palabra, simplemente, Señor, el deseo es que por medio de tu Espíritu Santo nos muestres tu corazón, como yo veo en esta parábola, Señor, tal vez lo que más se acerca de lo que hemos leído, a la profundidad de ese carácter tuyo como Padre nuestro, Señor. Revela lo que tienes que revelar a cada uno de nosotros, Señor. Quebranta nuestros corazones. También anímanos, Señor, en medio de nuestras debilidades, de nuestro pecado, Señor. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Familia, estoy contento. Estoy feliz. Estoy requete contento y feliz. ¿Quiénes estuvieron aquí la semana pasada? Levanten la mano. Algunos. ¿Qué tal? ¡Encontré mi reloj perdido! Aquí está. Me puse a buscarlo diligentemente esta semana y lo encontré. Esto es una de las cositas que heredé de mi abuelo. Esta es mi herencia, una de las herencias de mi abuelo. El valor, el que yo quiera darle. El valor para ustedes, el que le quieran dar. ¿Quién da más? No se los vendo ni por nada. Estoy muy contento. Y bueno, de cierta manera, esto es lo que queremos ver el día de hoy. La alegría del Padre el día de hoy al ver regresar a su hijo perdido. La alegría que ilustrábamos la semana pasada de aquella mujer que encontró su dracma que había perdido, su salario mínimo diario que había perdido. La alegría de aquel pastor que encuentra a su oveja, la alegría de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y es lo que vamos a terminar viendo hoy en esta trilogía precisamente. Entonces vamos directamente a la palabra, Lucas 15, vamos a retomar en el versículo 11, vamos a leerla de corrido, después la desglosamos, la desmenuzamos para sacarle el jugo, el provecho, las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Acompáñenme entonces, Lucas 15, versículos del 11 al 32, y vamos a leer juntos. Dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame hijo tuyo.
Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, tráiganle el ternero más gordo, mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Qué hermoso pasaje el que tenemos el privilegio de ver, de estudiar el día de hoy. No sé ustedes, pero a mí me conmueve mucho el leerlo. ¿Quiénes no tal vez nos identificamos con alguno de los personajes aquí, no? Y esto es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, la identificación con algunos de los personajes. Lucas 15, entonces, el contexto, aquí está, solo en el Evangelio de Lucas lo encontramos, es uno de los 5, ya vimos la oveja perdida, la moneda perdida, ahora vemos entonces, bueno, tiene diferentes títulos. Esta parábola, depende de la traducción que estamos leyendo, podemos verlos allí también. Pero bueno, más conocido, la forma como lo tenemos nosotros, es la parábola del hijo perdido. Y vamos a ver los otros dos en las semanas que vienen. Ahora, sabemos, es el mismo capítulo, entonces el mismo contexto. Y para los que no han estado en las enseñanzas previas, el contexto es, Jesús está enseñando allí a un grupo de personas. Y quienes están allá, pues vamos a ver en un momento la audiencia, pero es ese mismo contexto. Jesús está enseñando, está dando respuesta a una necesidad muy puntual. Y el mensaje que nos va a dar es adicional al de las anteriores. Sí, porque en las anteriores se nos decía, el enfoque tal vez era el gozo del cielo al ver el regreso de un pecador arrepentido, pero hoy vamos a ver también entonces las motivaciones de esos personajes actuando de una forma distinta a cada uno en esta parábola, y nos va a llevar a entender un poco más el corazón de Dios, La audiencia, entonces, ¿quiénes? El contexto, pues aquí lo vemos en pantalla: publicanos, pecadores, fariseos y maestros de la ley, eran quienes estaban alrededor de Jesús cuando él estaba enseñando esto. El propósito, bueno, el propósito es un llamado a ilustrar el amor, la misericordia, la gracia y el perdón de Dios ante un pecador que se arrepiente de haber pecado contra nosotros y contra el cielo. ¿Sí? Entonces el propósito es enseñar esa misericordia, esa gracia, ese perdón de este padre ante su hijo que se arrepiente de haber pecado contra él y contra el cielo, ¿no? Entonces no hay simbolismo como tal en esta parábola, pero sí hay una gran ilustración del amor de Dios, la anchura, la altura, la longitud, la profundidad del amor de Dios para con nosotros. Vamos a profundizar un poco más también, porque entonces Jesús viene ya
enseñando repetitivamente una misma cosa, pero él tiene un propósito por el cual él entonces enseña y enseña. Él está rompiendo con los esquemas, él está tocando el corazón de los que están allí, tanto el fariseo y el maestro de la ley como el publicano y el pecador. Él está tocando los corazones. Él quiere poco a poco que ese terreno en el corazón de ellos allá empiece a ser nutrido por medio de las verdades de la palabra, las verdades del carácter de Dios, de desmentir tal vez la tradición de los fariseos, los maestros de la ley, de quién es Dios, de quién es Dios. Sí, vamos a ver allí entonces esta gran diferencia, porque los fariseos, entonces aquí la enseñanza de Jesús es puntual y necesaria en el momento. Él se encuentra entonces con estos fariseos y se encuentra con estos pecadores, grupo que por lo general no está junto, y es necesario él enseñe el corazón de Dios para con uno y el corazón de Dios entonces para con el otro. ¿Por qué? Porque los fariseos y los maestros de la ley no eran justos jueces, ¿sí? Ellos pasaban juicio sobre las personas, pero ellos no eran las personas que tenían la capacidad para juzgar debidamente y decidir pecador o no pecador a las personas, y sin embargo lo estaban haciendo. Pero también los fariseos y los maestros de la ley no representaban entonces dignamente al Dios de justo juicio, de amor, de misericordia, de gracia y de perdón. Y entonces vamos a ver, esta es la razón por la cual Jesús puntualmente necesita atacar tanto un lado para el otro. ¿Por qué es tan importante para el fariseo que el fariseo conozca el corazón de Dios para el pecador, como el pecador para sí mismo, como el corazón de Dios para sí mismo fariseo? Y es igual de necesario que el pecador conozca cuál es el corazón de Dios para el pecador, pero también para el fariseo. Porque todos tenemos esta gran debilidad en nosotros, y es de identificarnos con nosotros mismos, pero no necesariamente con los demás. Y Dios tiene un corazón tanto para con nosotros como para los que están alrededor de nosotros. ¿Amén? Listo, entonces vamos a desglosar y aterrizar entonces la parábola del hijo pródigo, en algunas traducciones hijo perdido, como lo vemos hoy, pero más bien como lo veremos a lo largo del estudio del Padre amoroso. El Padre amoroso. Entonces regresemos al versículo 11 y miremos ahí de entrada. Jesús abre mostrando que hay un enfoque más allá de un hijo, y por eso pienso yo el título de la parábola no tiene necesariamente que ser la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, porque se enfocaría solo en una persona. Y aquí Jesús dice, un hombre tenía 2 hijos, ¿sí? Eran 2. Vamos a ver el carácter de los 2 hijos, vamos a ver el corazón de los 2 hijos. Y algunos en la audiencia en ese tiempo serían identificados o se identificarían con alguno de estos 2 hijos, o el uno o el otro, y tal vez algunos de nosotros en esta audiencia también nos vamos a poder identificar con uno de los hijos o con el otro de los hijos, el menor o el mayor. Entonces, versículo 12 nos habla del menor. Dice, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Lo primero que vemos entonces es el corazón de este muchacho, que le dice, dame lo que me toca de la herencia. Sí, aquí vamos a ver 2 actitudes distintas en este versículo. En esta primera parte vemos una de ellas, la de deshonra, ¿sí? Una actitud de deshonra. El hijo deshonra a su padre al demandar que se le entregue la herencia. ¿Cuándo debe recibir uno una herencia? Cuando la persona ha fallecido, claro que sí. Entonces, pedirle a alguien la herencia es tratarlo como si estuviera muerto. O sea, ¿y una persona muerta tiene valor? Ninguno, ¿cierto? Ninguno. Una persona mientras está en vida tiene valor. ¿Por qué? Porque
tiene capacidades, ¿cierto? Tiene habilidades, tiene dones, tiene talentos, tiene energía, tiene valor en ese sentido, ¿sí? Tiene sabiduría, tiene palabras, tiene ánimo, en fin, tiene valor. Una persona entonces que se le trata como si estuviera muerta es como si le estuviera diciendo, tú no sirves para nada, estás como muerto para mí, ¿sí? Y eso es lo que el hijo está haciendo aquí. El hijo deshonra a su padre al pedir esta herencia. Y más bien vemos entonces una actitud distinta. Si esta es de deshonra, vemos también una actitud de honra aquí en este versículo. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque vemos la reacción del padre. ¿Qué hace el padre? El padre repartió sus bienes entre los dos, concede la petición. Injustamente el hijo la pide, pero el padre justamente divide. El padre justamente divide. Él da la porción tanto al hijo que había pedido lo que le pertenecía en algún momento en el futuro, como el que no había pedido, y les reparte justamente a los dos. En Romanos capítulo 13, en pantalla, versículos del 7 al 9, quiero leer aquí, dice: así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. No le deban nada a nadie, la única deuda que deben de tener es la de amarse los unos a los otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. En la ley hay mandatos como estos: no sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces aquí vemos la actitud de ambos en esta escritura, ¿sí? ¿Cómo debía de pagarle el hijo a su padre? Honrándolo, ¿sí? Nos dice aquí la escritura que debemos de pagar a cada uno lo que se le debe pagar. El hijo debe pagarle al padre, ¿qué cosa? Respeto y estimación o honra. Muy bien, exacto. El hijo es una persona que recibe del padre, que ha tenido manutención de parte de su padre, provisión, ayuda en muchos sentidos, apoyo, ánimo, enseñanza, en fin, techo. ¿Cuántas cosas no recibe un hijo de un padre o una madre, cierto? Y esto es entonces lo mínimo que se merece. Yo me recuerdo, así eran las palabras de mi madre o de mi padre tiempo atrás cuando yo era pequeño. Sí, yo sé, usted no me tiene que pagar a mí nada, pero respéteme. Así me decían: respéteme, ¿sí? Hónreme, ¿sí? Estime un poco lo que está enfrente de usted, ¿no? Y eso es lo que está este hijo llamado a hacer. Se sabe porque, bueno, aquí nos habla de la ley, de toda la ley, de todos los mandamientos. Y hay uno de los mandamientos puntuales que no está mencionado en esta cita en Romanos, pero está implícito en ella porque dice: estos y todos los otros se resumen en uno, ¿cierto? ¿Y cuál era ese otro? Bueno, en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a padre y a madre, ¿cierto? Para que disfrutes de una larga vida. En la tierra que te da el Señor tu Dios. Y más bien, ¿qué hace el hijo? El hijo deshonra, ¿sí? Y bueno, esa era la forma como debía de actuar el hijo. Ahora, ¿cómo debió de actuar el padre? Bueno, el padre también tiene un llamado, no un mandamiento, pero sí un llamado. Proverbios, capítulo 23, los que somos padres, tenemos esto grabado en nuestra mente, ¿cierto? Levanten la mano los padres. Ajá, tal vez tenemos grabado esto en la mente. Proverbios, capítulo 23, para los que están tomando nota, versículos 13 y 14. No dejes de disciplinar al joven. No dejes de disciplinar al joven. De que unos cuantos azotes no se morirá,
Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. ¿Cierto? Y bueno, tal vez hay padres que se toman esto como mandamiento. Esto no es un mandamiento de Dios. ¿Sí? Esto es una guía, una instrucción, una pauta de cómo nosotros debemos de criar a nuestros hijos cuando claramente no se están comportando debidamente, en honra, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál entonces debía ser la actitud del padre? De corrección, de corregir al hijo. Hablemos. Siéntate, hijito, vamos a hablar. Mira, lo que tú acabas de hacer es, y explicarle. Pero ¿qué hace el padre? El padre simplemente honra y entrega. Reconoce que el joven puede que sea el menor, pero igual es mayor de edad y puede tomar las decisiones y lo permite irse para recibir la enseñanza que inevitablemente sus decisiones le iban a llevar a tener. Entonces, recordemos, es una guía, no un mandamiento, y bueno, él actúa entonces con amor y con gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que el padre actúa de esta manera motivado por el amor. Bueno, sabemos lo que nos dice también la palabra con respecto a el amor. 1 Corintios capítulo 13 es bien claro, ¿cierto? El amor, entre muchas cosas que nos dice allí del amor, en 1 Corintios 13, para los que toman nota muy bien, dice el amor es paciente, es bondadoso. El Padre está siendo bondadoso. No es orgulloso, ¿sí? Él no se pone ahí a decir, un momentico. Yo creo que aquí los pájaros le están tirando a la escopeta. ¿Sí? El que he trabajado soy yo, exacto. La escritura de las tierras está en nombre suyo, no señor, en nombre mío, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. No habló de forma orgullosa. ¿Qué más? No se comporta con rudeza, no se enoja fácilmente, nos dice 1 Corintios capítulo 13 con respecto al amor. El Padre no se enoja en este momento, no se enfada, no dice, bueno, tenga lo que y haga lo que se le dé la gana. Tampoco actúa de esta manera. Simplemente se nos dice que se lo entregó tanto a él lo que él había pedido y al otro hijo lo que el otro hijo no había pedido. También nos dice 1 Corintios 13 con respecto al amor que todo lo disculpa, todo lo soporta. ¿Y cuántas veces nosotros recibimos una ofensa e inmediatamente eso lo enterramos ahí para no perdonar? Y el Padre inmediatamente perdona. Vemos eso en su actitud de nuevo, él perdona. Si no, se hubiera quedado ahí. Me acaban de ofender, yo necesito un minuto, ¿sí? Necesito un tiempito, después hablamos, ¿sí? A lo mejor. Pero no, lo soportó la injusticia para con él, la deshonra para con él, y más bien actuó en amor. Pero también actuó en gracia. ¿Por qué actuó en gracia? ¿Qué es la gracia? Recibir algo inmerecido, un regalo inmerecido, exacto. Y entonces al hijo le dan algo que no era merecido en el momento, ¿sí? En el momento no era merecido. ¿Qué pasa si el hijo menor hubiese muerto antes que el padre? Y se supone que la herencia es para cuando el padre muera. Entonces, ¿lo merecía? No. Legalmente no lo merecía de ninguna manera, pero se lo entrega. El Padre a fin de cuentas entonces nos muestra gracia a la manera que Dios lo hace también y también nos enseña. En Éxodo capítulo 21, para los que toman nota, versículos 12 al 36, entonces la ley, allí la ley no, enseña y enseñaba al pueblo de Israel el precepto del ojo por ojo, ¿cierto? Diente por diente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús sabemos lo que enseña, algo muy distinto. ¿Y qué es? En Mateo capítulo 5, versículos 38 al 41, para que después lo puedan ver, pero también para que apunten allí. Mateo 5, 38 al 41, dice Jesús, con respecto a lo que la ley enseña en Éxodo, dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal.
Si alguien te da una bofetada, ¿y qué acaba de hacer el hijo con el padre? ¿Y qué es lo que hace el padre? Vuelve también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, ¿y qué le acaba de quitar el hijo al padre? La herencia, el fruto de su trabajo. Exacto, déjale también tu capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga a 1 kilómetro, llévala 2. Esa es la actitud del Padre. El Padre está mostrando el carácter de Dios, está dando ejemplo del carácter de Dios, del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de el pagar el mal con el bien, que es lo que hace Dios a fin de cuentas con nosotros, con todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este versículo tan hermoso? Nos enseña que nosotros debemos de actuar en gracia y que cuando nosotros actuamos en gracia estamos representando entonces a Dios debidamente, ¿sí? Cuando nosotros actuamos en gracia estamos representando a Dios debidamente. Cuando alguien te ofende y tú actúas con juicio, ¿estamos representando a Dios debidamente? No. Pero cuando tú perdonas inmediatamente, cuando tú devuelves el mal con el bien, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás representando a Dios debidamente. Cuando tú no estás siendo el que guarda ese récord de esa ofensa para luego sacar a colación, estás actuando con el corazón de Dios también. Cuando tú entregas algo que alguien no merece, tú estás actuando con el corazón de Dios. La gracia siempre le gana a la ley. La gracia siempre le gana a la ley. ¿Por qué? Porque la ley apunta a la necesidad de la gracia precisamente. La ley trae muerte, pero la gracia trae vida. La ley trae muerte, pero la gracia trae vida. Cuando tú entonces actúas en justicia y le dices a la persona lo que se merece en ese momento, tú acabas de matarla con tu lengua. Pero cuando tú más bien le devuelves ese mal con el bien, estás actuando en gracia, estás avivando a esta persona. Estás permitiendo inclusive que esta persona recapacite. Y bueno, ejemplos podemos poner muchos. Aquí tenemos claramente el del padre con el hijo, ¿cierto? Pero también esposos y esposas, con todas las diferencias de opinión que tenemos los esposos y las esposas. ¿Mostramos la ley o mostramos la gracia? ¿Actuamos injustamente porque hemos juzgado de una manera que nosotros también no quisiéramos ser juzgados? ¿O hemos mostrado la gracia? También los que se están preparando para el matrimonio. Hay que abrazar esta enseñanza. Con los compañeros de trabajo o los compañeros de la escuela. ¿Qué tal uno de esos compañeros que de repente uno está haciendo un trabajo en equipo, ¿cierto? ¿Cuántos trabajan como en equipo en su trabajo o han trabajado en equipo en universidad o en colegio, ¿cierto? Y yo me recuerdo proyectos que habíamos que hacer entre, no sé, 3, 4, y siempre había uno que, mejor dicho, no hacía nada. Llegaba tarde, ¿cierto? No tomaba las notas, era el que se comprometía a traer la cartulina para el trabajo y no llegaba con la cartulina, mejor dicho. ¿Y qué pasa entonces con este compañero? ¿Se merece la buena nota del trabajo del resto de los otros? Según la palabra, sí. Según la palabra, sí, porque eso es gracia. Eso es gracia. Entonces, yo creo que, bueno, se puede corregir, se habla, se reconoce las debilidades de lado y lado, se muestra la otra mejilla, se entrega la capa, nuestra chaqueta,
se camina ese segundo kilómetro, en fin. ¿Por qué? Porque todos necesitamos la gracia, ¿sí? Los dos necesitan la gracia. Regresando a nuestro pasaje entonces en Lucas, miremos versículos 13 y 14. Dice: poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí dice que vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, gastó todo. Sobrevivió una gran escasez en la región, cosa que pasaba mucho, depende de las condiciones climáticas. Era una tierra muy parecida a la tierra nuestra, que dependemos de la agricultura, y si hay mucha lluvia, paila, y si hay mucha sequía, paila. Lo mismo pasaba en este tiempo en esta región. Y entonces, ¿qué pasa? Que él comenzó a pasar necesidad. Bueno, yo creo que esto es un ejemplo de la inmadurez en muchos sentidos, pero principalmente de la inmadurez espiritual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este hijo, según lo que yo veo, pues obró no por medio de la ley espiritual que acabamos de leer, sino obró por medio de sus deseos, ¿cierto? De los deseos de la carne, exacto. Entonces nos muestra esa inmadurez espiritual, y muchas veces nosotros también obramos en inmadurez espiritual. Nosotros vamos detrás de los deseos de nuestra carne, ¿sí? Yo veo ese trabajo allí atractivo porque es que la paga es buena, los horarios son buenos, los beneficios son buenos y el sacrificio es apenas lo necesario. Pero no veo, tal vez, que después me van a cambiar las reglas, que después los horarios van a ser más largos, que después la remuneración no va a ser incrementada, que después me cambian de jefe con uno que es como un ogro, que después, ¿sí? Y entonces tomamos decisiones por algo que se ve atractivo en vez de haber orado y pedirle al Señor la guía, la dirección, ¿sí? ¿Es lo que es para mí, sí o no? No, el Señor tal vez quiere, espérate un tiempito, todavía no, ese no es para ti. Y nos metemos allá y entonces tenemos todo tipo de tropiezos, todo tipo de encuentros, hasta con nosotros mismos, a raíz de estas decisiones de inmadurez. Y es lo que pasa con este hijo, ¿sí? Él obra por medio de la carne y no por medio del Espíritu, porque si él hubiera orado por medio del Espíritu, hubiera entendido que lo de él era quedarse allí en su casa, honrando a su padre, trabajando como su otro hermano, también allí, ayudando a que esa herencia tal vez creciera para un futuro, en vez de cortarla a mitad por sus propios deseos en el momento. Y entonces esto nos enseña que la inmadurez espiritual siempre tiene una consecuencia, siempre tiene una consecuencia. Cuando nosotros actuamos de esta manera, por medio de nuestra carne, siempre vamos a sufrir alguna consecuencia, siempre. Y este hijo puntualmente pues empieza a pasar necesidad. ¿Qué necesidades hemos tenido tal vez nosotros por consecuencia de nuestra inmadurez espiritual? Pongámonos a pensar. ¿Cuántas necesidades hemos tenido nosotros por consecuencia de nuestra inmadurez espiritual? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces vamos a tener que sufrir consecuencias por nuestra inmadurez espiritual? Porque es que una consecuencia lleva a otra consecuencia, y ese es el caso del hijo. Si miramos en el capítulo, en los versículos 15 y 16, vemos aquí consecuencias, vemos aquí mucho. Dice: así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. Primera humillación, primera consecuencia que lo lleva a humillación. Estábamos hablando dentro del contexto de Jesús y está hablando pues Jesús a las personas con quienes está hablando son judíos. Entonces claramente el ejemplo tiene que ser obligatoriamente, aunque no esté dicho, es implícito, es de una familia judía, ¿cierto? No es como nosotros que cuando vamos a hacer un chiste, por ejemplo, de un pastuso, decimos, pues habían dos pastuzos, ¿sí? O había un gallego, o había un, ¿sí? No se nos dice así, ¿sí? Sino que
Habían dos tipos. Bueno, cuando nosotros nos hablan dos tipos y estamos hablando aquí en Colombia, ¿de quién nos imaginamos? ¿De dos alemanes? No, de dos colombianos. Es lógico, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. Fue a un país lejano, es decir, ya no estaba dentro del pueblo. Entonces, ¿quién fue el que le empleó? Pues un griego, ¿cierto? No había de otra. Un pagano, no había de otra. Qué humillación tan tremenda para un judío trabajar para un pagano. La única cosa que para esos tiempos ayudaba de una u otra forma, aguantar el hecho de tener que trabajar para un pagano era cuando se trabajaba directamente para el Imperio Romano, como por ejemplo lo hizo Mateo, ¿cierto? Mateo, siendo publicano, pues, cobrador de impuestos, pues él trabajaba para el Imperio Romano, pero entonces él recibía una remuneración tremenda, y por tener esa remuneración y ese estatus dentro del Imperio Romano, digámoslo así, pues entonces eso como que aplacaba algo para su posición ante el pueblo judío. Pero para un judío trabajar de esta manera, esto era horrible, esto era de humillación. Pero no era solo el hecho que estaba trabajando entonces contra un extranjero en este sentido, sino que, ¿qué hizo? Lo mandó a los campos. No como a Mateo, por ejemplo, que a Mateo entonces lo ponen ahí en su puesto, en su oficina, allí para cobrar los impuestos, sino que lo mandan para el campo, ¿sí? Y de los trabajos más despreciables también para el pueblo judío en ese tiempo era precisamente lo que tenía que ver con ese tipo de trabajo en el campo con los animales, ¿sí? Los pastores y demás. Por eso sabemos lo que sabemos y escuchamos lo que escuchamos con respecto a David en la palabra, de la forma como se le trataba, ¿sí? Siendo aquel pastor cuando llega ahí a decir, yo quiero pelear esta batalla contra el gigante ese, y le dice, usted por favor, ¿sí? Es de los menos preparados, usted es un mero pastor. Así fue. Y entonces también era humillación esto, ¿sí? Pero más humillación, porque ¿qué fue el trabajo? A cuidar cerdos, a cuidar cerdos. Y no había cosa más despreciable, no había cosa más despreciable para el judío. ¿Por qué? Porque eran los animales que eran inmundos. Y por ende, como él los estaba cuidando, estaba en contacto con ellos siempre y en todo momento. Y por eso entonces permanecía inmundo. No tenía chance de ir y hacer algo para limpiarse de esa inmundicie cuando ya estaba inmundo otra vez. No tenía posibilidad entonces de comunión tampoco con el pueblo judío de ninguna manera. Digamos que hubiese una sinagoga allá en ese país lejano porque había una colonia chiquita de judíos. Ni siquiera podía entrar a eso, ni siquiera. Entonces, mucha humillación, humillación tras humillación. Y hay más consecuencia aún. ¿Por qué? Porque miramos al final, ¿qué se nos dice? Que tenía mucha hambre, tremenda hambre. Como decimos aquí coloquialmente, tenía el estómago abrazándole el espinazo. Y aún así nadie le daba nada. No se compadecían de él, no lo miraban ni siquiera con una mínima medida de compasión, ay, pobrecito, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, seguía con hambre. Yo me recuerdo un tiempo en el cual yo fui así igual de inmaduro y sufrí consecuencia tras consecuencia, humillación tras humillación. Había un tiempo en el cual yo tuve un enfrentamiento con mi mamá puntualmente y yo decidí largarme de la casa. Para mí lo que pasó en ese momento fue injusto y yo me largué. Me voy de acá, yo nada más con esto, y así fue. Yo lo que tenía era pues la ropa y el carrito y punto. Y entonces, plata no había plata. Y entonces yo me recuerdo, me quedé en el carro, empecé a dormir en el carro. Finalmente un amigo me amparó y me dio un puesto trabajando
y un lugar donde quedarme temporalmente. Después ya me tocó buscar un lugar por mí mismo, y para pagar el arriendo de este lugar mismo y lo que era la gasolina y algo adicional, pues entonces yo tenía que tener más trabajo. Entonces tuve 3 trabajos a la misma vez. Entonces yo hacía esto de sonido y cosas así por el estilo en un lugar. También a la misma vez yo trabajaba limpiando oficinas, y en esas mismas oficinas había un lugar que una vez necesitaron a alguien que les tradujera algo. Entonces yo empecé a trabajar en esa compañía vendiendo cosas por teléfono. Entonces salía de un trabajo para ir a otro trabajo, para ir a otro trabajo, para continuar así. Pero la plata era apenas, escaso era, y pasaba hambre. Y entonces la forma como yo me alimentaba era que en estas oficinas estaba la oficina principal ustedes conocen de la Ginger Ale, ¿cierto? Hay 2 marcas de Ginger Ale, hay una que es Schweppes, otra que es la Canada Dry. La Schweppes era de una compañía antes que se llamaba Cadbury Internacional, y ahí yo limpiaba las oficinas de la oficina principal de Latinoamérica, de esta compañía. Y ahí tenían muchas fiestas. Y ahí probaban nuevos productos en todo momento y siempre dejaban entonces sobrados. Y de esa forma me alimentaba yo. Yo me alimentaba de los sobrados de las oficinas de esta compañía. Yo me alimentaba de los sobrados de la compañía de telefonía de toda el área de Nueva York y Nueva Jersey. Ahí tenían también unas oficinas y también los viernes solían comprar pizza. Y eso era un deleite porque entonces los viernes yo comía pizza. Y así era. Y bueno, finalmente también comíamos algo distinto porque entonces yo arrendé una habitación, una pieza, y el compañero del apartamento, él trabajaba en un restaurante. Él traía sobrados de lo del restaurante, en un restaurante tailandés, y entonces comíamos algo de eso también. Entonces de esa forma me alimentaba yo. Esa era la forma. Y todo eso por consecuencia de mi inmadurez, de mi necedad, de mi orgullo, a fin de cuentas. ¿Y por cuánto tiempo entonces nosotros nos quedamos en la inmadurez? Y bueno, en este caso, finalmente ese orgullo fue quebrantado. Miremos, versículo 17. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Bueno, yo creo, porque este hijo llega a recapacitar. Yo creo que él se recordó de la actitud de su padre en el momento que él se fue de su hogar. Porque si su padre le hubiera reprochado y le hubiera dicho tal vez una serie, si usted se va, no vuelva, sí. Si usted se va, muerto para mí está. Si usted se va, en fin, si el padre hubiera tenido esa actitud para con él, el hijo nunca hubiera contemplado la posibilidad de regresar. No tenía las puertas abiertas. No tenía las puertas abiertas. Y él recapacita por eso, porque es producto de la actitud de gracia y de amor del Padre. Ese amor lo llevó al arrepentimiento, y eso nos muestra a nosotros. También nos da una gran enseñanza, y es que el amor del Padre con mayúscula, nos mueve al arrepentimiento. No hay razón para la cual nosotros nos podamos arrepentir si no es por el amor del Padre. No hay otra. Para un genuino y verdadero arrepentimiento, yo puedo tener remordimiento, yo puedo sentirme mal por haber hecho algo indebido, pero estar arrepentido de tal manera que yo quiero abandonar esa forma de vida, y ténganlo por seguro que este hijo nunca más cometió esto. Se arrepintió, esa palabra precisamente recapacitó, en el griego, en el hebreo inclusive, en ambas, habla específicamente, precisamente de eso, habla de ese arrepentimiento.
Y yo quiero que nosotros, a la luz de esto, de que el amor del Padre nos mueve al arrepentimiento, no miremos a nuestras circunstancias, porque muchas veces si nosotros miramos a nuestras circunstancias, entonces nos quedamos ahí y no nos movemos hacia el arrepentimiento. Pero si nosotros en medio de la circunstancia, en vez de mirar a la circunstancia que estamos atravesando, miramos al Padre, el amor del Padre nos va a mover hacia el arrepentimiento. No nos dejemos vencer por el orgullo, de ninguna manera. El amor, la gracia, la misericordia del Padre hacen que nosotros podamos humillarnos ante Él. Sí, Dios no es como el hombre en que no siempre sabemos cómo el hombre va a reaccionar, ¿sí? Sino que más bien Dios es fiel a su carácter, Él nunca cambia. Entonces, a veces, si nosotros miramos las circunstancias, la circunstancia es, en este caso, pues el hijo, no, mi padre no me va a perdonar. No, y además mire la condición mía. No, ir allá, voy a humillarlo más a él. Y todo ese tipo de cosas. Pero más bien, él pensando en el amor del Padre que le entregó sin pedirle nada, sin reprocharle de ninguna manera, dijo, no, mi padre me ama. Yo voy allá y le voy a pedir perdón. Y no voy a seguir de la misma manera. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿sí? Porque es que Dios no es, como nos dice en Números 23:19, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que Él dice? Y Dios nos dice en Romanos capítulo 8, 38, 39, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús para nosotros. Nada. Y expande en esta escritura diciendo toda la cantidad de cosas que pueden haber, habidas y por haber, que pueden separarnos del amor de Dios para con nosotros. Y dice, ninguna de esas cosas, nada, ni nada creado, ni nada que se va a crear, nada puede separarnos del amor de Dios. Y nada podía separar entonces el amor del Padre para con este Hijo. Y el Hijo lo entendió. El Hijo se fija en la gracia y el amor del Padre y llega a ese quebrantamiento, recapacitó. Él analiza entonces su posición debido a su necesidad y se arrepiente. ¿Y qué más vemos en este versículo? Bueno, en el versículo 18 también vemos que él toma medidas radicales. Sí, él decide regresar a su proveedor, él decide como joven hacer lo contrario a lo que el joven debe de hacer, salir, ¿cierto? ¿No? Él regresa a su hogar, él regresa al lecho, precisamente. ¿Y qué más? Reconoce ese error, confiesa su pecado, es lo que dice que va a hacer. En este momento está diciendo, él está hablando con sí mismo y se va a humillar, vemos en el versículo 19, y él va a apelar a la misericordia de su Padre. Y finalmente vemos que él cumple con lo que él ha pensado y razonado con sí mismo. Versículo 20 al final, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro y le abrazó. El hijo hizo lo que en su mente estaba razonando, la convicción que estaba teniendo, él la llevó a cabo. Y entonces nos dice este versículo 20 al final que el padre lo vio, su padre lo vio. El padre estaba pendiente del regreso de su hijo. El padre podía haber estado en su despacho. El padre podía haber estado en algún otro evento social. El padre ha podido haber estado, bueno, en una cantidad de lugares, pero no, el padre estaba pendiente, porque aún lejos lo vio. Y qué más, se compadeció de él. ¿Sí? Ni el odio, ni el desprecio, ni el rencor, ni la venganza se habían apoderado del corazón de este padre. Ni el odio, ni el desprecio, ni el rencor, ni la venganza se habían apoderado del corazón de este padre. Él lo recibió como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. ¿Cuántas veces hemos experimentado eso nosotros? Ese tipo de amor. Aquí no pasó nada, tranquilo, no te preocupes, tranquila, todo está bien. ¿Cuántas veces hemos ofrecido nosotros este tipo de compasión para con alguien?
que lo recibimos como si nada hubiera pasado. Hay personas en tu vida las cuales, si regresaran hoy, tú también les abrazarías de la misma manera que el Padre abrazó a este hijo. ¿Te falta orar por algunas de estas? Sí, los que mantienen su corazón puro en medio del mal son los que pueden aprender de otras personas, perdonar, así como Jesús perdonó, ver y experimentar la bondad de Dios y son capaces de vencer el bien con el mal. El Padre hizo así, Él no dejó que su corazón se endureciera y más bien lo mantuvo puro. Él se cuidó su corazón al hacer el bien. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos envenenamos. Nosotros somos los que hacemos daño a nuestro corazón, más daño aún del que se nos ha hecho por medio de la otra persona, porque nos quedamos sentados en ese dolor, nos quedamos sentados con esa herida, nos quedamos sentados con ese aguijón, con esa astilla. Y Dios, nuestro Padre, a través de la obra expiatoria de Cristo, más bien Él nos recibe a nosotros también como si nada hubiera pasado. Como si nada nos hubiera pasado. Y Él es el que cargó con nuestro pecado. Jesús cargó con nuestro pecado y Él nos recibe como si nada hubiera pasado. A Él lo coronaron con aquellas espinas, a Él le traspasaron su costado, a Él lo azotaron, a Él lo crucificaron, a Él le escupieron, a Él le ofrecieron vinagre por agua, a Él lo despreciaron, a Él, en fin, todo por nuestro pecado. Y Él nos recibe a nosotros como si nada hubiera pasado. Ese es el amor, esa es la compasión que Dios quiere que nosotros también tengamos para con los demás también. Regresando, versículos 21 al 24, el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también el anillo en el dedo, y en fin, continúa describiendo esta alegría, este gozo que el padre tiene porque ha regresado su hijo y hacen fiesta, ¿no? Y el hijo entonces cumple y el padre también cumple, también cumple. El Padre no solo lo perdona, sino que celebra ese regreso. Él no lleva cuentas del mal, no se pasa la vida recordando lo malo que el Hijo fue con él. Y el Padre, nuestro Padre Celestial, tampoco mantiene récord de nuestros errores. Cuando Cristo murió en la cruz, Él se llevó esos pecados a la muerte y borrón y cuenta nueva. Y a la luz de Cristo, entonces Dios Padre nos ve como aquellos que nunca pecamos. Esa es la justificación. La justificación se trata precisamente de eso, como si nunca hubiéramos pecado. Y de esa manera nos mira el Señor, nuestro Padre. Si Jesucristo nos dio ese ejemplo, el ejemplo más grande de ese tipo de amor. En la cruz Él pagó el precio por los pecados de todos nosotros. En Romanos 5:8 se nos recuerda: mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no mantuvo ningún registro de los errores, más bien, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Se acuerdan? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Exacto, Él más bien oró por nosotros en medio de nuestro pecado. Y el regreso del Hijo entonces es más que un regreso a casa, es un regreso al buen proceder, ¿cierto? Y recordamos entonces la enseñanza de las otras dos parábolas de esta trilogía, ¿no? El Padre, vemos aquí también, ¿qué hace el Padre? Él come ¿con quién? Con su Hijo, y su Hijo ha pecado. El Padre come con el pecador. Y regresando entonces al contexto, a Jesús se le está criticando por comer con los pecadores. Y esta es una de las enseñanzas que Jesús entonces está esperando
poco a poco empieza a romper esos corazones duros de los fariseos. Y algunos de nosotros también. Porque ¿cuántos de nosotros entonces nos apartamos de personas porque nos han hecho un daño, nos han hecho un mal? Y más bien quiere el Señor que comamos con aquellos que nos han hecho el mal, ¿sí? Que estemos en comunión con ellos, es lo que representa esto, ¿sí? Así cuando, aquí en este momento entonces es cuando los fariseos pudieron darse cuenta que los pecadores se podrían identificar con este hijo menor, y ellos estaban viendo al hijo menor como ese pecador, como ese malo, y Dios entonces entra en comunión con ellos. Versículo 25 al 30, entonces vemos aquí que el hijo mayor entonces está allá haciendo su labor, y él regresa después de su jornada y dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esta fiesta? A mí nadie me había notificado que hoy había fiesta, sino tal vez hubiera regresado un poquito más temprano, o tal vez hubiera entrado por otro lado y me hubiera vestido debidamente para estar como para recibir a los huéspedes y demás y todo esto. Y entonces él dice, bueno, ¿y qué pasó acá? Y escuchen, y quiero que subrayen lo siguiente, porque el siervo dice lo siguiente: ha llegado tu hermano, le respondió. Subrayen tu hermano, subrayen eso, tu hermano. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. ¿Y qué pasa? Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Sí, se puso furioso, furibundo. ¿Cómo así? ¿Qué derecho tiene este? La palabra indignado es enfadado a gran manera, vehementemente enfadado, irritado. Y entonces, indignado, da un discurso lleno de desamor. Ahí está. Todo el versículo 29 y el versículo 30. Y ahora subrayen entonces en el versículo 30, cuando él le reclama al padre indignado, pero ahora llega ese hijo tuyo. Subrayen ese hijo tuyo. Y ahora hagamos la comparación. La actitud del siervo es la misma del padre. El padre se goza, el siervo se goza. El padre llama al hijo, hijo, cuando dice, maten a aquel gordito para celebrar que ha regresado mi hijo. Y el siervo dice al hermano, ha llegado tu hermano. Y el hermano le llama ese hijo tuyo. No mi hermano. No llegó mi hermano, llegó ese hijo tuyo. No merece ser llamado hermano mío. Podrá ser hijo tuyo, pero mi hermano no es. Esa es la actitud entonces que también Jesús quiere nosotros veamos. ¿Por qué? Porque es que aquí es cuando los fariseos pudieron identificarse con el hijo mayor. Los fariseos se podían identificar con el hijo mayor. Eran los fariseos los que pasaban ese juicio injustamente. Eran los fariseos los que predicaban el ojo por el ojo y el diente por el diente. Eran los fariseos los que excluían a los publicanos y a los pecadores. Eran los fariseos los que... Y muchas veces nosotros también. Y aquí vemos cómo entonces el orgullo está encarnado también en el corazón de este hijo mayor. Y el orgullo estaba encarnado en el corazón del fariseo. Nada que ver con esos. Él, nada que ver con ese. ¿Sí?
La pregunta que yo me hago también es, ¿por qué el hijo mayor actúa como si le hubieran hecho algo mal a él? Es que el hijo menor actuó mal, ¿fue contra quién? Contra el padre. Contra el padre. Exacto. Y no fue contra él. Entonces, ¿por qué actuar en ese orgullo? Y los fariseos también. Si alguien peca, ¿contra quién peca? Contra Dios, principalmente. ¿Sí? No contra ellos, a menos de que a ellos mismos les hayan dado la bofetada, ¿no? Literal, para ofenderlos así de esa manera. Pero si alguien entonces trabajó en el sábado, ¿a quién está ofendiendo? Pues es a Dios, no a ellos. Entonces, ¿por qué se ofenden ellos? De nuevo Jesús trabajando en el corazón de ellos. Muchas veces también nosotros, ¿cierto? Nos enfadamos por algo que en realidad no nos pertenece a nosotros. ¿A quién le pertenecía hacer justicia del caso? ¿Al hijo mayor? No, era al padre. Y si ni el padre lo hizo, entonces, ¿qué derecho tiene este hijo mayor de hacer juicio en esto? Ninguno, ninguno. Sí, él está pensando claramente, claro, yo soy el hijo obediente y ahí hay un hijo desobediente. Él está mirando a sí mismo, él no está mirando al amor de su padre. ¿Sí? Él ya tiene su recompensa. Pero entonces vemos como el hijo mayor habla despectivamente de su hermano diciendo ese hijo tuyo, sin nada que ver con él. Eso significa que yo rompí la relación, el hijo mayor rompió la relación con su hermano por algo que el hermano había hecho para con el padre. Pero el padre no quebrantó la relación. El padre no quebrantó la relación, aunque el joven había pecado con él. ¿Cómo sabemos? Versículos 31 y 32, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta, alegrarnos porque este hermano tuyo, mire que el padre le dice el hermano tuyo. No le dije mi hijo menor, no, hermano tuyo. El padre quiere restaurar la relación entre los dos hermanos también. Recordándole, no, ese no es hijo mío, ese es hermano tuyo. Es tan carne de mi carne como carne de tu carne. Porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Quién lo encontró? La familia. Es que el hijo es de la familia, el hermano es de la familia, no es solo del padre. Y por eso es que cuando hay un pecador que se arrepiente, no solo se goza el Padre, se goza el cielo, sino que también todos nosotros como familia de Dios nos gozamos, nos alegramos de que hay un nuevo miembro de la familia y hay un nuevo miembro de la familia que se había perdido y ahora ha regresado. ¿Sí? Entonces, lo hermoso que también veo en estos dos versículos es que le dice al mayor, así igual que al menor, hijo mío. ¿Qué acaba de hacer este hijo mayor? Ha deshonrado a su padre también. Este hijo mayor no se ha dado cuenta de que la forma como él deshonró a su padre es distinta de como su hermano deshonró a su padre, pero igual lo acaba de deshonrar. Y el padre, a pesar de la deshonra del hijo mayor, también le dice, hijo mío. Y no le dice, ¿sabes qué? Cállate, ¿sabes qué? A ti también te dé tu herencia, haz lo que quieras con ella. No, simplemente le dice, tú siempre estás conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Le recuerda, todo lo que tengo es tuyo también. ¿Sí? No le reprochó. ¿Qué tal si tú cometes un error? ¿Cómo quieres que te traten a ti? ¿Sí? Tu hermano cometió un error y todo ese tipo de cosas. Nuestro Señor tiene mucho tacto
con las palabras que él utiliza. Es muy puntual, de nuevo, como la enseñanza de Jesús en este momento. Y bueno, entonces al final Jesús recalca esa lección de estas 3 parábolas aquí en Lucas. Les recuerdo, versículo 7, ahí está. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Esto nos enseña entonces que nuestro Señor ama al pecador y al fariseo por igual. Nuestro Señor ama al pecador y al fariseo por tal. Y entonces no importa de qué lado de la moneda, de qué lado de la ecuación te veas tú, Dios te ama. Dios te ama y murió por ti y por mí. Y por eso nosotros no podemos ser cristianos elitistas. El amor del Padre por nosotros los pecadores nos lleva a amar a los que nos aman y a los que no nos aman también. La compasión del Padre por nosotros los pecadores nos lleva a tener compasión para con un pecador arrepentido o un pecador que necesita arrepentirse también. A fin de cuentas, lo que Jesús deseaba que los fariseos reconocieran era ese contraste entre la compasión del Padre y la respuesta precisamente indignada de este hijo mayor. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ese es el llamado para nosotros, ¿sí? Y Dios, Jesús, busca una decisión de parte de tanto el pecador, el hijo menor, en este caso, como del fariseo, en este caso el hijo mayor, para que los dos entren en el reino de Dios. Porque siempre que hay arrepentimiento, hay entrada al reino de Dios. Amén. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta hermosa enseñanza que tu Hijo Jesucristo compartió con todos aquellos que le rodeaban en ese momento, Señor. Y gracias porque hoy también a nosotros nos muestras ese gran amor que tú tienes. Y de lado y lado de cómo podemos actuar nosotros en inmadurez espiritual o más bien por medio de la madurez espiritual. Señor, ayúdanos a no enfocarnos entonces más en el mal que se nos ha hecho a nosotros, Señor, inclusive el mal que nosotros hemos hecho a los demás, sino más bien en la forma que nosotros necesitamos buscar el arrepentimiento y llevar también a los demás al arrepentimiento, pero llenos de amor, llenos de gracia, llenos de compasión, llenos de misericordia, dejándote a ti que seas el único y justo juez, porque tú eres el único que puede ser ese justo juez. Quita de nosotros, Señor, cualquier rencor, cualquier mala costumbre de llevar un récord de los males que se nos han hecho a nosotros, Señor. Y también de la mala costumbre de ignorar el récord tal vez que nosotros llevamos de nuestros propios males para con los demás, Señor. Y más bien de arrepentirnos plenamente, Señor, sabiendo de que tú nos amas y deseas que regresemos a ti, deseas abrazarnos y deseas hacer fiesta, Señor. Gracias una vez más, Señor. Ayúdanos y empodéranos, Señor, como discípulos tuyos, como hijos tuyos, como parte de esta familia, Señor, a ser entonces dignos representantes de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu compasión, de tu perdón. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.